Gloria al Señor. Estaba pensando esta semana, siempre guiado por la palabra que el Señor nos ha regalado para estos últimos tiempos y lo que el Señor viene impartiendo a la vida de cada uno de nosotros. Siempre estoy creyendo de que sabemos que hay un propósito eterno, solo un propósito, y es el propósito de Dios con su iglesia y con cada uno de nosotros como órganos de un organismo vivo. Pero vivimos en un mundo que está compuesto de una cantidad de cosas que son bastante complejas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estaba pensando que se han levantado fortalezas contra mi vida. Y se han levantado fortalezas contra el ministerio. Pero también se han levantado fortalezas contra sus vidas, contra la vida de cada uno de nosotros. Fortalezas que de alguna manera, algunas se van, algunas desaparecen, pero la gran mayoría, permanecen con un poder impresionante. Por eso se llaman fortalezas. Por eso se llaman fortalezas, porque permanecen ahí con un poder impresionante, con un poder grande. Y es donde esta palabra nos lleva a nosotros en el camino correcto, instruyendo el espíritu de nuestra mente para que nosotros tengamos las suficientes herramientas, armas de milicia, para poder estar de una manera correcta en la batalla donde estamos metidos. Y para eso quiero leer un texto que de una manera muy especial nos da dirección, nos da medida, y es un texto que venimos leyendo ya hace un tiempo, y creo que hoy es el último o penúltimo sermón en esta dirección y cambiaremos de tercio. Pero siempre quiero profundizar para que nos vamos preparados, es decir, para poder llegar a ser ministros competentes. Y la mejor manera de llegar a ser ministros competentes es hacer una carrera completa y no quedarnos a medias, sino profundizar en una palabra que realmente forme, edifique nuestras vidas. Que cuando a usted le pregunten por un tema, usted lo maneje, lo domine, lo entienda. Y no que diga, sí, el pastor predicó de eso hace como 6 meses, por allá me acuerdo de algo, pero no, viene machacando esto hace 3 meses y no ha parado. Para que todos podamos crecer como Dios quiere que crezcamos. Así que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Yo creo que el versículo 13 ya no lo sabemos de memoria. Dice la Biblia, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a qué. Dígalo fuerte, conforme a qué. A la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Algo básico que tenemos que entender es que todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros hemos sufrido en nuestras vidas y lo que ven nuestros ojos naturales ejerce una gran influencia sobre todos y cada uno de nosotros. Ejerce una influencia mucho más poderosa de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Es decir, el poder de lo que hemos vivido y el poder de lo que nuestros ojos naturales ven es evidente. Es completamente evidente, iglesia, de alguna manera es la cuna de nuestras debilidades. Es la cuna de nuestros deseos. Lo que vemos, ahí está. La raíz, la cuna de nuestras debilidades, la cuna de nuestros deseos. El tema es que generalmente lo que nosotros vemos, familia, es lo que anhela nuestro corazón. Lo que el hombre ve es lo que anhela su corazón. Lo que el ser humano ve, lo que percibe en sus ojos naturales, generalmente es lo que anhela su corazón. ¿Y qué es lo que el hombre desea? ¿Qué es lo que realmente anhela el corazón del hombre? Lo que anhela el corazón del hombre es la belleza, el dinero y el poder que ven otras personas. Estoy hablando del ser humano. Y es lo que anhela el corazón del hombre, lo que ven los demás. Esto suena muy triste decirlo, pero esa es la naturaleza humana. Y lo que anhela el hombre es lo que ven los demás: el dinero, el poder, las riquezas, el lujo y una cantidad de cosas. Familia,
Por eso cuando algo es importante para nuestras vidas, ahí va a estar nuestro corazón. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 21 lo dijo claro. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿se acuerdan? Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y muchas veces pensamos, ¿y eso qué quiere decir? Vamos, que si tu trabajo es lo que tú más amas, ese es tu tesoro, y ahí va a estar tu corazón. Piensa en cualquier otra cosa. Yo no sé, si usted no me ha entendido, se lo voy a decir de esta manera. Si usted tiene mucho dinero metido en una caja fuerte, en su casa, ahí está su tesoro. Y ahí va a estar su ¿qué? Su corazón. El Señor lo dijo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pero si tu tesoro está en la mente de Cristo, si tu tesoro está en las cosas de Dios, si tu tesoro está en las cosas del reino, tus intereses estarán centrados en eso y única y exclusivamente en eso. Si tu tesoro está ahí, en la palabra de Dios, en lo que Dios te da, en lo que Dios te ofrece, en lo que Dios te entrega, si tu tesoro está ahí, familia, ahí estará tu corazón. Por lo tanto, esto se trata de un asunto netamente espiritual. Por eso es que tenemos nosotros que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es en la materia, nuestra lucha no es en lo natural, nuestra lucha no es en la carne, familia, es contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra verdadera lucha. Es decir, nuestra lucha no es contra lo que vemos, nuestra lucha, iglesia, no es contra lo que perciben nuestros ojos espirituales. Mire, déjeme decirle que detrás de lo que nosotros vemos hay algo que está trabajando a nuestro favor, pero también hay algo que está trabajando en nuestra contra. Ese es el mundo espiritual. Detrás de todo lo que vemos y que de alguna manera está anhelando nuestro corazón. Detrás de lo que vemos hay algo que está trabajando a nuestro favor, pero también algo que está trabajando en nuestra contra. Y esa es nuestra verdadera batalla. Es la batalla en el espíritu. Por eso Pablo le dice a los corintios, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. La clave ahí está en el lenguaje que Pablo utiliza. Porque esa palabra fortaleza ahí, en ese contexto, es del griego okurama, que quiere decir argumento, o kuroma, que quiere decir argumento. Escuche bien, iglesia, tremendo. Cuando habla de fortaleza, realmente el texto está hablando de un argumento, de una idea preconcebida. Es decir, es la fortificación de las cosas en las que reposa la confianza humana. Mire qué interesante, iglesia. Y esto derriba cualquier argumento de la lucha del hombre contra espíritus heredados. Mire que esto de alguna manera revienta el espíritu y la mentalidad de la religiosidad. Porque cuando entendemos esta palabra, queda derrumbado cualquier argumento que tenga que ver en una lucha espiritual nuestra contra espíritus heredados. Es decir, no es que nosotros heredamos las maldiciones y los pecados de nuestros padres, es que las copiamos. ¿Aló? Por eso tenemos que desconectar de todo aquello que la religión nos ha entregado, iglesia. Por eso, familia, es que se han levantado fortalezas mentales en nosotros, en nuestro subconsciente, que de alguna manera condicionan nuestros deseos, condicionan nuestras palabras y manipulan nuestro comportamiento. Fortalezas mentales, iglesia, sacándonos ¿de qué? De la regla que Dios nos ha dado por medida. Sacándonos completamente. ¿Fruto de qué? Fruto de las malas experiencias que hemos vivido. ¿O quién no ha tenido malas experiencias? Eso es fruto de las malas experiencias que hemos vivido, como que abusos físicos, abusos psicológicos, faltantes, traumas, abandono, soledad, traiciones. Todo eso lo hemos vivido nosotros, y levantando esas cosas, levantando en nosotros fortalezas ¿de qué? Fortalezas de resentimiento. ¿A alguien estoy predicando?
fortalezas de timidez, fortalezas de sensación de soledad, fortalezas de temor, fortalezas de inseguridad, fortalezas de... Esos son fortalezas, iglesia, fortalezas de complejos. Por si alguien ha estado luchando con un complejo, déjeme decirle, eso es una fortaleza espiritual. Fortalezas, iglesia. O sea, que las fortalezas mentales que de alguna manera han venido a gobernar sobre nuestras vidas, iglesia, simplemente son resultado de que nosotros le hemos creído la mentira al diablo. ¿Mentira sobre quién? ¿Mentira sobre Dios? ¿Mentira sobre la religión? ¿Mentira sobre nosotros mismos? Y mentira sobre otros, mentira sobre los demás. Y esas fortalezas nos han llevado a nosotros a juzgar. Esas fortalezas nos llevan a criticar. Mire, y de una manera interesante, esas fortalezas nos llevan a generalizar. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a una mujer diciendo, es que todos los hombres son iguales. Eso se llama una fortaleza. ¿Alguien ha escuchado a un hombre diciendo, es que todas las mujeres son iguales? Eso es una fortaleza. Mire, se ve en todos los contextos. Yo escucho a algún colombiano diciendo, es que todos los colombianos somos así. Eso es una fortaleza. Es una fortaleza, iglesia, y nosotros mismos nos etiquetamos, que predicábamos de eso hace un tiempo, Yuyo. Nosotros mismos nos etiquetamos. Entonces estas cosas han sido arraigadas en nosotros. ¿Por qué? Por el ambiente en el que nos hemos levantado. La cultura, la sociedad, la familia, el colegio, la educación. Todo eso en el que nosotros nos hemos movido. De hecho hay fortalezas, escúcheme, hay fortalezas arraigadas en nosotros que son consecuencia de nuestros orígenes. Sí, de nuestros orígenes. Pues yo le pregunto a usted, ¿qué fortaleza tiene usted por ser peruano? ¿Qué fortaleza tiene usted por ser argentino? Mexicano, cubano, ecuatoriano. ¿Qué fortaleza tiene usted por ser de apellido Martínez? Pérez, González, García, Gutiérrez, Restrepo, pero hay fortalezas donde dicen, no, es que los Restrepos somos así. Fortalezas. ¿Qué fortaleza tiene usted por ser venezolano? Que los Gómez somos una plaga, dicen. ¿Qué fortaleza tiene usted por ser de donde sea? Es más, nosotros tenemos fortalezas, se han levantado fortalezas en nosotros, aún por las malas experiencias. La vida a mí me enseñó que yo no puedo confiar en nadie. Ay, yo sí que he escuchado y veo algunos aquí que me han dicho eso. A mí la vida me enseñó que yo no puedo confiar en nadie. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que cuando tú amas a alguien, confías en esa persona. Cuando tú amas a alguien. Y esto no tiene que ver solamente con tu cónyuge, con tu esposa, tu pareja, tu familia. Está hablando de la familia de Dios. La familia de la fe. Es decir, iglesia, como hermanos en Cristo, tenemos que confiar y ser confiables. Porque yo confío en el Cristo que habita en mi hermano. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero también hay fortalezas de juicio. Claro, y nosotros somos los tremendos para juzgar. Y alguien dice, es que, cuidado, tenga cuidado, porque detrás de toda buena acción siempre hay una mala intención. Somos tremendos juzgando a los demás. No tenga confianza, no confíe, porque siempre detrás de alguna buena obra que está queriendo hacer, hay una intención que oscura. Iglesia, juzgamos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es el único que escudriña los corazones, que Dios es el único que conoce el corazón del hombre y es el único que conoce las intenciones del corazón. Primera de Corintios 4:5. El único es Dios, no nosotros, iglesia. Entonces la costumbre de hablar, la costumbre de juzgar, la costumbre de criticar, la costumbre de generalizar, la costumbre de centralizar, todo eso son fortalezas. Son fortalezas. Por eso es que nosotros todos los días nos tenemos que poner la armadura de Dios, porque la única solución para esto se llama Cristo. No hay otra. Nos tenemos que poner la armadura de Dios, iglesia.
Lo que le estoy diciendo es que nuestra mente es un campo de batalla, o es el campo de batalla que el enemigo usa para controlar nuestros pensamientos. Nuestra mente, nuestro cerebro, aquí, lo que hay aquí adentro, es el campo donde el enemigo utiliza para controlar tus movimientos. Por lo tanto, iglesia, cuando tú concentras tu batalla solamente en una pelea contra, digamos, maldiciones supuestamente heredadas, lo que de alguna manera estás haciendo es descuidando las verdaderas fortalezas. Estamos en una batalla espiritual que nos ha montado la religión, pero ojo, lo que estamos haciendo es descuidando lo que es verdaderamente importante, las verdaderas fortalezas. Es decir, le estás dejando el campo libre al enemigo para que te mantenga a ti en un bajo perfil. ¿En un bajo perfil de qué? De fracaso, de tristeza, de dolor, de queja, en el bajo perfil del rencor, del dolor, de la mediocridad. Porque le estamos dejando el campo abierto, plano, llano, abonado al enemigo para que haga con nosotros lo que le dé la gana. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, urgentemente necesitamos identificar las fortalezas. Las fortalezas. Y eso es posible única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no solamente hemos sido diseñados para recibir, nosotros hemos sido diseñados para impartir, para dar lo que recibimos. Por eso la Biblia dice, si por gracia recibes, pues por gracia tienes que dar. Hemos sido diseñados para impartir, iglesia, la verdad de Cristo. ¿Con qué? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con hechos, con lo que hacemos, con nuestras decisiones. Es más, con lo que sea, pero tenemos que ser transmisores de la verdad. Predicar a Cristo y la palabra viva, así se molesta el que sea. Así le choque y le pique y le rasque al diablo, familia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios golpea una fortaleza, escuche bien, cuando la palabra de Dios golpea esas fortalezas en las que el mundo está sumido, fortalezas de qué, de filosofía, de metafísica, de esoterismo, de vanidad, de rencor, de dolor, de pecado, ahí, solo ahí, nosotros vamos a edificar hombres maduros conformados a la imagen de Cristo y no hombres machistas que maltratan a sus mujeres porque están llenos de fortalezas por los comportamientos que vieron en sus casas, en sus sociedades, en sus colegios y donde se levantaron. Ahí, solo ahí. Eso es derribar fortalezas, iglesia. Por eso cuando tú escuchas esta palabra, cuando tú crees esta palabra, cuando tú entiendes esta palabra y cuando tú aceptas esta palabra, ahí vamos a empezar a ver matrimonios. Ahí vamos a empezar a ver gente que estaba sumida en el dolor y vienen al gozo de Cristo. Ahí vamos a empezar a recuperar jóvenes, a recuperar parejas, a recuperar familias. Solo ahí, familia. Cuando tú entiendas que el evangelio de verdad tiene poder, vas a empezar a ver cambios. Cambios de verdad, iglesia. Es decir, cuando la palabra viva penetra el espíritu de nuestra mente, solo ahí hay una verdadera transformación. Única y exclusivamente ahí va a haber una verdadera transformación. Y posiblemente alguien que está aquí, a quien yo le estoy predicando, posiblemente hoy tu lucha es con la economía. Probablemente hoy tu lucha puede ser por falta de papeles, falta de trabajo, falta de oportunidades, puede ser por tu complejo, por tu tristeza, puede ser por una enfermedad, o de pronto estás luchando contra algo que está dañando tus relaciones interpersonales o las relaciones familiares. Probablemente tu lucha es algo tan tremendo, iglesia, que tú todavía crees que eso es imposible conquistar. Pero yo te digo hoy, tranquilo, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Porque la palabra, escuche bien, la palabra que nosotros estamos soltando aquí, familia, quebranta fortalezas y destruye todos los argumentos que te han dicho que tú no puedes con eso. Pero el Cristo que te habita puede con lo que sea y con lo que le pongan. Esta palabra es la que te da una posición en Cristo. Es la que establece un orden, diga conmigo, una ordenanza de Dios para todas las áreas de tu vida. ¿Conforme a qué? A la regla que Dios te ha dado por medida. Por eso es que yo no vengo aquí a entretener a nadie para que esa persona se sienta bien y vuelva el otro domingo.
No, yo no vengo aquí a entretener a nadie. Ese no es el objetivo, familia. Yo vengo aquí a ser un canal de Dios para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Yo vengo aquí a ser una vía que Dios utiliza para impartir a su Hijo en el cuerpo. Por eso es que esto no es una conferencia de superación personal. Escuche bien. Si venimos predicando desde hace tiempo y estamos entendiendo esto de otra manera, esto no es una conferencia de superación personal. Nosotros no venimos aquí a hacer ejercicios espirituales para arreglarle la semana a quien nos escuche. No, familia, venimos aquí a ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Por eso es que nosotros no podemos mezclar filosofía humana con la palabra viva. Ojo con eso. Es decir, nosotros no podemos mezclar la palabra del espíritu con motivaciones psicológicas. No podemos mezclar, iglesia. O es Cristo o no es nada. O es la vida o es la muerte. Ya está. Así de sencillo, así de claro. No puede ser una mezcla. El Señor no acepta mezclas. Por eso aquí predicamos al Cristo resucitado como Rey y Señor del universo y Rey y Señor de nuestras vidas, de la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que hay muchos que predican superación personal. Ojo, predican. Estoy diciendo predican. Hay muchos pastores que predican superación personal, pero ¿para qué se meten en una cosa que el mundo es mejor que nosotros? Yo le hago una lista de conferencistas de superación personal que hay y motivadores impresionantes. Entonces, ¿para qué se meten en un terreno que está fuera de la regla que Dios les ha dado por medida? Hay muchos que predican superación personal, pero familia, el mundo es mejor que nosotros para eso. Hay conferencistas maravillosos, pero ¿sabe qué es lo que hacen? Dejarnos a nosotros a expensas de nosotros mismos. No se le olvide, porque a usted le gusta mucho escuchar conferencias de esas. Pero ¿qué es lo que hacen? Nos dejan a expensas de nosotros mismos, de nuestras propias capacidades, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia fortaleza. Pero no se trata de superación personal, se trata de madurez en Cristo. Son dos cosas diferentes. Iglesia, esto no se trata de que nos vaya mejor. Por si usted de pronto está un poquito equivocado, no se trata de que nos vaya mejor. Se trata de entender que el propósito de Dios... No, escúcheme, se trata de entender que el propósito de la vida es el propósito de Dios, no el nuestro. Ahí hay una diferencia. Escuche bien, el propósito de la vida no es el propósito nuestro. No es nuestro propósito, es el propósito de Dios. Por lo tanto, el Evangelio, para que nos vamos entendiendo, el Evangelio no es para resolver problemas. Alguno viene aquí con ánimo de resolver un problema, pues gloria a Dios, el Señor siempre está ahí. Pero el Evangelio no es para resolver problemas. Venga a Cristo para que resuelva todos sus problemas. Eso lo he escuchado yo por ahí en alguna radio. Calle tal, esquina con la calle 8. Venga a Cristo. Alguien decía, pare de sufrir. Pare de sufrir. Mire, si usted le dice eso a la gente, lo va a meter en otro problema. Más bravo todavía, ¿sabe cuál? El de la decepción, porque el Evangelio no es un consultorio psicológico donde te dan cita un día y otro no, donde te dicen una cosa buena un día y el otro no, donde te escuchan un día y el otro no, donde te resuelven alguna cosa pero la otra no, el Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las fortalezas que le dan base y sustento a tu problema. Escríbalo. Estoy diciendo las fortalezas que le dan base y sustento a su problema. Sí. A su problema. Lo que le estoy diciendo es que mientras más crédito le dé usted a su problema, más grande será esa fortaleza. Más grande será esa fortaleza. Se lo voy a decir de otra manera. Mientras más piense usted que no sirve para nada, más inútil se vuelve. Ay, Dios mío, iglesia. Mientras más piense usted en su complejo, más lo va a hacer sufrir. Más lo va a hacer sufrir, iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Desconecta tu problema de la razón y entrégalo en las manos de Cristo. Ya está. Entrégalo en las manos del Señor.
Mire familia, cantidad de gente llega a las congregaciones destrozados, llenos de problemas, con sus corazones cargados de dolor, por un motivo, por otro motivo, por otro motivo. Siempre hay motivos diferentes, siempre hay razones diferentes, siempre hay dolores diferentes. Por eso es que nosotros, como ministros, como líderes, no podemos dirigirnos en una sola área. No podemos dirigirnos en un solo camino. Necesitamos discernimiento de espíritu para entender que cosas diferentes se mueven en el cuerpo de Cristo. Hay congregaciones que se especializan en liberación. Amén o no amén. Hay otras que se especializan en la profecía. Otras se especializan en la palabra, otras en la alabanza, otras en no sé qué, otras en los estudios. Pero esas son herramientas que Dios nos ha dado para el ministerio. Pues yo no puedo hacer una cosa dejando de hacer otras, familia. Yo no puedo fundamentar mi ministerio en una sola cosa. Hay fortalezas en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, iglesia. Y esas fortalezas están atrincheradas en los pensamientos nuestros. Están atrincheradas en mentalidades que se manifiestan ¿cómo? Con argumentos, que se manifiestan con chismes, que se manifiestan con contiendas, que se manifiestan con altivez, que se manifiestan con silencio, que se manifiestan con apartarse. Se manifiestan de una cantidad de maneras. ¿Y eso qué? Deteriora la paz del espíritu. Deteriora nuestra paz espiritual. Y luego nos preguntamos nosotros, uy, pastor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando el día de hoy? Entonces nos preguntamos nosotros, pero pastor, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente que nosotros permitimos que filosofías de hombres, que filosofías de seres humanos gobiernen ¿qué? Gobiernen nuestros pensamientos, gobiernen nuestras vidas, gobiernen nuestras relaciones y aún nuestra comunión con el Espíritu. Por eso estas cosas las tenemos que entender del Espíritu y trabajarlas en oración. Y es donde está nuestra gran responsabilidad como creyentes. Por eso vengo insistiendo tanto con el tema de la oración, porque me siguen insistiendo, pastor, es que yo ya no oro. ¿Qué quiere que yo haga? No me puedo ir a su casa a tocarle el timbre y con un látigo, póngase a orar. Es una responsabilidad de cada hijo de Dios, de tener una vida de oración, de comunión con el Espíritu. Entonces tenemos que trabajar esto. ¿Y trabajarlo en qué? En oración. Por eso era que Pablo decía, señores, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Cómo vamos nosotros a destruir esas fortalezas si estamos completamente conectados de la comunión con el Espíritu en oración? Las armas de mi milicia no son carnales. Pero nosotros seguimos insistiendo en usar las armas carnales. No, Pablo dice, no, son poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. El problema es que ustedes miran con los ojos naturales y no con los ojos del Espíritu. Y por eso en el versículo 7 les dice, miráis las cosas según su apariencia. Es decir, vosotros os quedáis con lo que ves. Os quedáis con lo que veis. Os quedáis con lo que ven vuestros ojos naturales. Os quedáis con eso. Pero esto es mucho más profundo. Por eso es que tenéis que identificar quiénes sois en Cristo. Y esa es la manera como Pablo deja clara la defensa de su apostolado desde el Espíritu de Cristo. Escúcheme, la defensa del apostolado de Pablo no es desde la carne, no es desde su ministerio, es desde el Espíritu de Cristo. Desde el mismo Espíritu de Cristo, identificando ¿qué? Identificando el propósito, identificando los objetivos, identificando las metas, identificando los motivos de su ministerio, diciendo en el versículo 10, ahí siguiendo el versículo, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa de sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, yo no voy a cuestionar si usted es de Cristo o no es de Cristo. Pero ¿por qué me toca meter yo en esa pelea? A veces nosotros, porque como somos hijos de la gracia y ahora creemos en el nuevo pacto y en la gracia, entonces juzgamos a los que todavía están por allá orándole a Moisés. Pero dicen que son de Cristo. Déjelo. Pablo está diciendo, yo no voy a cuestionar que usted sea o no sea de Cristo, pero si usted dice que es de Cristo, yo también. Eso es madurez en el Espíritu. Eso es convicción de propósito. No tenemos que estar peleando con nadie. Por eso Pablo dice que él defiende su apostolado gloriándose en Cristo y no en él. Mire usted aquí. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Por eso Pablo dice, no, es que yo defiendo mi apostolado, pero gloriándome en Cristo. No en mí, no en mi ministerio, no en mi lucha, no en mi conocimiento, no en mi trabajo, no en mi recorrido, no en mis sacrificios, no en mi... No, me glorío en Cristo. ¿Y cuál era la motivación de Pablo? ¿Sabe cuál era la motivación de Pablo? Los hermanos. La motivación de Pablo era la iglesia.
La motivación de Pablo era la extensión de Cristo, la extensión de la cabeza como cuerpo. Esa era la motivación personal de Pablo. Por eso es que él comienza la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, la comienza dirigiéndose a la iglesia, y el primer versículo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo y Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire, familia, ¿cuál es la pasión de la gran mayoría de la gente? Yo le pregunto esta mañana a usted, ¿cuál es su pasión? Y la pasión de la gran mayoría de la gente es ¿qué? Su familia, sus hijos, su trabajo, su empresa, sus sueños, su economía. ¿Cuál es la pasión de la mayoría de la gente? Hay muchas cosas. La pasión de la gran mayoría de la gente está ¿en qué? En esas cosas. Y Dios está en un segundo plano. ¿Cuántos dicen amén? Y lo peor de todo es que la iglesia está en un tercero, cuarto y quinto plano. Es una realidad. Estoy hablando de la mayoría de los cristianos. Y la pasión está en la familia, la pasión está en el trabajo, la pasión está en el dinero, la pasión está en sus sueños, la pasión está etcétera, etcétera, etcétera. Dios está en un segundo plano y la iglesia está en un tercer plano. Pero déjeme decirle, la iglesia es la pasión de Cristo. Por ella murió. Ojo con esto. Por ella murió. Por eso la pasión de un verdadero hijo de Dios, ¿cuál tiene que ser? Wow. Mire, a veces estamos nosotros en la casa. Levante la mano el que le ha pasado esto alguna vez. A veces estamos nosotros en la casa peleando con la mujer y con los hijos. Uy, qué bendición, aquí no hay nadie que pelee. Ay, qué bueno. A veces está, oye, escuche, hay una pelea tremenda en la casa y se oyen gritos, se oyen insultos, se oyen ofensas, se oyen palabras que no se tienen que oír. Pero a esa persona que está haciendo eso se le olvidó que a las personas que están gritando también son iglesia. Y el que maltrata el corazón de su mujer está maltratando a Cristo. Y la mujer que maltrata el corazón de su esposo está maltratando a Dios. A veces se nos olvida con quién estamos hablando. Y a veces usted está soltando lo que no tiene que soltar y se le olvida que está hablando con la iglesia. Así está en la casa, en el baño o en la cocina. Está hablando con la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia es el mismo Cristo y por ella entregó la vida. Por la iglesia entregó la vida. Por esa persona que usted está insultando, Cristo entregó su vida. ¡Aló, familia! Por eso es que vale la pena ser iglesia. Por eso es que vale la pena amarnos como iglesia. Por eso es que vale la pena reunirnos como iglesia. Por eso es que vale la pena hacer parte del sustento y del crecimiento de la iglesia. No sé si alguien me está entendiendo, porque lo que hacemos nosotros aquí es extender el reino. Es decir, enseñar lo que Dios es en nosotros. Yo tengo que enseñarle a la iglesia lo que Dios es en mí. Es mi llamado, impartiendo la vida que Dios ha puesto dentro de mí. Y nosotros no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Él y su iglesia. Para Él y su iglesia. Por lo tanto, el propósito de extender el reino no es solamente de los pastores, es de todos los hijos. El propósito de extender el reino, el propósito de mostrar a Cristo, el propósito de entregar la verdad, no es solamente de los pastores, es suyo que me está escuchando. Ese es el propósito de Dios para su vida, la extensión del reino de Dios. Por eso es que Pablo dice, en medio de mis luchas y en medio de mis problemas, yo me preocupo por la iglesia. ¿Cuánto más ustedes que su propia congregación? Eso es lo que le dice a los corintios. Si yo me estoy preocupando por la iglesia, ¿qué le pasa a ustedes? Que estamos hablando de su propia congregación. ¿Cómo van a permitir que vengan religiosos a dividirlos? ¿Cómo van a permitir cómo va a permitir que vengan religiosos a destruir lo que Dios está sembrando en ustedes? ¿Cómo van ustedes a negar los diezmos y las ofrendas para la extensión de este reino divino, desviando el poder de su propia cosecha?
Ah, familia, ¿cómo van a permitir que las fortalezas limiten la extensión de sus estacas? Mire usted que esa es nuestra propia responsabilidad. Pero ¿cómo van a permitir ustedes? Con todo lo que Dios les ha dado, que ya saben que les ha entregado una regla por medida. ¿Cómo van a permitir ustedes mismos que las fortalezas que el enemigo ha puesto, porque le hemos creído sus mentiras, limiten la extensión de las estacas que Dios ha planeado para nosotros, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra salud, como líderes, como padres, como hermanos, como ministros, familia? ¿Cómo van a dejar que la regla que el mundo impone y no la de Dios sea la que le dé medida a sus vidas? Eso le está diciendo Pablo a los corintios. Cuidado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso es que yo vengo aquí a edificar sin negar absolutamente nada. Nada, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios vale la pena. No, usted no me está entendiendo. La persona que necesita una palabra vale la pena. El que viene destruido vale la pena. El que entra por ahí llorando vale la pena. Y el que entra por ahí riendo vale la pena. Oh, yo no sé, alguien me está entendiendo. El que necesita un consejo vale la pena. El que llega destrozado porque su vida está reventada, familia, vale la pena. Por eso es que nosotros, después de la reunión, nos quedamos aquí. Si toca toda la tarde. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena. Porque vale la pena. Esa es la motivación de un verdadero apostolado. Esa es la motivación. Y era la motivación de Pablo. Que su identidad, que el propósito que conocía, que su llamado. Y él decía, están establecidos en Cristo y su iglesia. Jamás aparte de la iglesia. No, en Cristo y su iglesia. Es decir, en la regla, mire, escuche bien, en la regla que Dios le había entregado por medida. Ojo, y con esa regla, él usó las armas de su milicia para la destrucción de sus propias fortalezas. No, pastor, es que Pablo no tenía fortalezas. ¿Cómo? Ahí, ¿por qué será que yo hago lo que no quiero? Para la destrucción de sus propias fortalezas. Por eso es que él no se gloriaba desmedidamente. No, se gloriaba en Dios, según la regla de Dios. Y conforme a la regla de Dios. Y aquí está la clave. Cuando hablamos de la regla, mire, llevamos 7 sermones para llegar a esto. Y eso que este no es el último es dentro de 8 días, si Dios quiere. Llevamos 7 sermones para llegar a esto, iglesia. Por eso es que Pablo escribe largas cartas, pero siempre con una idea central concreta. Es decir, Pablo sabía de lo que estaba hablando, y aunque algunos no lo entendían, él tenía que explicárselo, pero siempre con una idea central concreta. Por eso todo lo que Pablo nos ha enseñado hasta ahora, 7 sermones para acá, habla sobre la regla. Y eso tenemos que entender, la regla en ese contexto. En el griego la palabra es canon, con K. De hecho en griego es canón, con acento en la última O. Canón, acento en la O. Y esa palabra canón quiere decir norma de fe, límite, frontera. Es más, quiere decir esfera de actividad. Ojo con esto. Esfera de actividad, es decir, es una medida jurídica. Y para que me lo entiendan bien, es el perímetro donde Dios establece una ordenanza. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando del canón, la regla. Es el perímetro donde Dios establece una ordenanza. Es decir, es un perímetro determinado por una medida, acompañado por una jurisdicción espiritual. Pastor, dígamelo en castellano. Se lo voy a decir en otras palabras, iglesia. Cuando Dios te envía a un determinado escenario, cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te entrega un propósito, cuando Dios te envía a determinado territorio,
Cuando Dios te pone en un determinado escenario, llámese tu familia, llámese tu trabajo, llámese tu estudio, llámese tu ministerio, llámese la alabanza, llámese los sugieres, llámese la cocina, llámese la tienda, llámese lo que sea. Cuando Dios te envía ahí, te envía acompañado de una medida de fe y de una medida de autoridad en Cristo. Uy, ¿alguien está entendiendo esto? Sea que te ponga donde te ponga, Dios jamás te envía solo y con las manos vacías. Dios te entrega una medida de fe y de autoridad, y esas son las armas de tu milicia para la destrucción de fortalezas. Mire cómo toda la palabra encaja. Son las armas de tu milicia, iglesia. Esa jurisdicción es la que te permite a ti operar con la plena seguridad de que fue Dios el que te envió, con la plena convicción de que tú eres un hijo, de que tú eres un gobernante del reino, de que tú has sido preparado para eso específicamente. Y si Dios te envió a esa obra, déjame decirte, ni nada, ni nadie, ni diablo, ni demonios, ni rebelión de Coré, ni acusaciones te podrán desplazar del canon que Dios asignó para tu vida. Nada ni nadie te podrán desplazar, familia. Por lo tanto, ese canon se convierte en tu jurisdicción. Reconózcalo. ¿Cuánto lo están reconociendo? Reconózcalo en el nombre de Cristo. Reconózcalo en su vida. Porque ese canon ha estado trabajando ahí, probablemente hasta ahora te estás dando cuenta. Pero eso fue lo que el Señor estableció para tu vida como jurisdicción. Es decir, ese es tu espacio de trabajo. Es más, ese es tu sistema de gobierno. Tu sistema de gobierno. Y a veces nosotros no lo entendemos. Y no entendemos que nuestra familia, mira la responsabilidad, que nuestro trabajo. A veces nosotros no entendemos que todo nuestro entorno es el canon que Dios nos ha asignado. Es el canon que Dios nos ha asignado. Y Pablo les decía, ustedes son la medida de Dios que Él me entregó. Mire como Pablo les decía, además, yo le puedo decir a ustedes, ustedes son la medida de Dios que Él me entregó a mí. Era lo que Pablo le decía a los corintios. Entonces Pablo les decía, si Dios fue el que me envió a ustedes, pueden venir falsos profetas. Pueden venir falsos pastores, pueden venir acusadores, es más, puede venir el mismo diablo. Pero si fue Dios el que me puso en este escenario, Él me ha entregado la autoridad para yo manifestarlo. Wow, a través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mi enseñanza, a través de todo lo que Él mismo a mí me ha entregado. ¿Por qué? Porque yo he recibido el canon con la justa medida de autoridad que viene de Dios. Por lo tanto, el Señor lo que está diciendo ahí es que donde Dios dice que estás tú, que Él te puso, sea tu familia, sea tu negocio, sea tu territorio, tu congregación, a alguien le estoy predicando, esa es la medida de Dios para ti. Y a veces nosotros nos salimos de la ropa pensando en otras cosas, pero ya hay una medida para ti, tú la conoces. Es más, tú la tienes clara. Pero todo el día estás, no, yo me voy de aquí, me voy a dormir al sofá. No, yo me voy de aquí, yo no vuelvo a la iglesia. No, yo me cambio de trabajo, todo el día estás en lo mismo. Ay, pero hay una medida de Dios para ti que está estipulada desde antes de la fundación del mundo. Es hora de que la reconozcamos y nos hagamos responsables de lo que Dios nos ha entregado. Responsables de hoy. ¿Sabe cuál es el gran problema de los hogares? El gran problema de los hogares es la ignorancia acerca de las fortalezas que los gobiernan. Y usted cree que es culpa de su marido. Y su marido cree que es culpa suya. Y usted le echa la culpa a los hijos y los hijos le echan la culpa a usted. Mentira del diablo. De aquí en adelante mírese al espejo y ríase, porque ahora conoce la verdad. Pero el gran problema de los hogares es ese. Es la ignorancia acerca de qué? De lo que Dios les asignó por canon. De la autoridad espiritual que Dios les entregó para ese territorio. Esto fue rápido hoy. Dios nos entregó una responsabilidad. Pero no solamente nos entregó una responsabilidad. En ese canon viene absolutamente todo lo que necesitamos. Por eso nosotros podemos pasar problemas. Pero tenemos que entender, iglesia, que Dios nos envió con la autoridad jurídica para que esa área donde tenemos problemas llegue a la victoria. Ojo con esto. Por eso tú tienes un problema el día de hoy. Y probablemente hay algo que te está quitando el sueño y hay algo que no te deja dormir. Y hay algo que para ti es imposible de conquistar, mentira del diablo.
Dios ya escribió tu victoria desde antes de la fundación del mundo. La estableció con la muerte y resurrección de Cristo y te puso el sello del Espíritu. Solamente necesitas creértelo y actuar en consecuencia de esa fe. Pero todos los días estamos, es que yo, es que no puedo, es que no soy capaz. ¿Será que sí? El pastor habla muy bonito, pero ¿será que es verdad todo lo que dice? Es más peligrosa la duda que el ateísmo. O frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Por lo tanto, es vital que nosotros entendamos que sea cualquiera de las áreas que hemos mencionado hoy, donde el Señor nos haya puesto, familia. Es más, sea el trabajo, sea el ministerio, sea la familia, sea las relaciones, sea lo que sea, cualquier área tiene que estar regulada por el canon. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso la importancia de ese texto y por eso lo hemos venido predicando ya hace varias semanas. La regla que Dios nos ha dado por medida. Hay algo que Dios le entregó a usted. Entonces nos llenamos la boca todos los días de la fe porque Dios nos entregó una medida de fe. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios me entregó una medida de fe. ¿Por qué será que hoy no creo tanto como ayer? Pero es que Dios no nos entregó solamente una medida de fe. Dios nos dio una regla, o una regla que nos ha dado por medida. ¿Entendemos lo de regla? ¿Amén? Pues dentro de 8 días vamos a entender más. Para que nos vamos peritos en esto, ministros competentes. Cuando yo entiendo esto, mi gobierno se torna completamente distinto porque yo empiezo a administrar como un profesional. Hay gente que no estudia y coge un negocio, pero hay gente que estudia, que se prepara, que hace las cosas como... Cuando yo entiendo, voy a ser mejor administrador de lo que yo he venido practicando, iglesia. Por eso yo tengo que aprender que cualquier área de mi vida tiene que estar regulada por el canon, que es lo que está diciendo el Señor. No te metas en absolutamente nada que no sea conforme a lo que yo he estipulado para ti. No te pongas a hacer lo que no tienes que hacer. Lo que esté por fuera de la regla, evítalo. Lo que esté por fuera de la regla de Dios. Por eso cuando tú conoces la medida de Dios para tu vida, ninguna fortaleza podrá condicionar tu avance. Cuando yo me salgo de ahí, cualquier cosa empieza a ponerle problemas a lo que estoy haciendo, disculpas a lo que estoy haciendo, trabas a lo que estoy haciendo. Por eso me preguntan a mí, pastor, ¿esto será de Dios o será del diablo? Yo siempre les digo lo mismo, Dios guía, el diablo empuja. Y si algo te empuja, te saca de la regla que Dios te ha entregado por medida. ¿Aló? Uy, pastor, yo siento una paz con esto. Me está yendo también. Gloria a Dios. Aleluya, adelante, avanza. Que está dentro del propósito de Dios para ti, dentro de lo que Él ha diseñado. Sea ministerial, sea de estudio, sea de negocios, sea de trabajo, sea de lo que sea. Adelante. Cuando estamos en comunión, en plena comunión con el Espíritu de Dios, nosotros empezamos a discernir. Por eso lo que le decía ahora es totalmente importante yo tener discernimiento de espíritu para poder detectar qué es lo que está pasando contigo, contigo y contigo. Porque todos vienen con dolores distintos y yo no puedo odiar uno por estar especializado en solo otro. Hay fortalezas en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando nosotros empezamos, ojo, cuando yo empiezo a distinguir y establecer esas fortalezas en mi vida, el diablo está vencido también para mí. Claro. Está vencido. Porque yo ya tengo las herramientas perfectas y estoy entendiendo que las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? No es para otra cosa. Mire como Pablo ahí hace una referencia específica a un evento netamente espiritual. Las armas de nuestra milicia son para la destrucción de eso que le viene pasando a usted hace años. Su dolor, su tristeza, su complejo, su soledad, su es que yo, es que no puedo, es que soy feo, es que soy fea, es que soy chiquito, es que soy alto, es que soy negro, es que soy bajito, es que soy alto, es que soy gordo, es que hay una cantidad de cosas que se han levantado en nosotros como fortalezas. Y Pablo está diciendo, pero vamos a ver, lo único que te pasa es que has estado peleando con las armas equivocadas. Discutes, alegas, gritas,
otro llora, se ensimisma por haber metido como el totopo, mamífero, cuadrúpedo, si es ciego, el totopo. ¿Sí o no? Se meten y se esconden como el avestruz, la cabeza en el hueco, y que en el mundo pase lo que tenga que pasar. A nosotros Dios no nos envió para eso. Nos envió a ser gobernantes de su reino aquí. Por eso el Señor dijo: venga a nosotros su reino. Venga a nosotros su reino. Ese reino que está en nosotros necesita todo un engranaje gubernamental. Y para yo ser un correcto gobernador de lo que el Señor me ha entregado por medida, necesito conocer estas verdades y entender que las armas de mi milicia ya no son la queja, el lloro, el pobrecito, el que pecado, ay, mírenle la cara, el grito, el insulto, la agresión. No, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo eso que me agobia, de todo eso que me mantiene esclavo, para la destrucción de mi orgullo y de mi altivez, que eso sí que es una tremenda fortaleza, o de la codicia, de la acepción de personas, del señalar y juzgar a los demás. Por eso cuando tú conoces cuál es tu fortaleza, nadie va a poder frenar tu avance, iglesia. Te pueden dejar completamente solo en el desierto y Dios encontrará cómo levantarte. No importa lo que pase a tu alrededor. Te pueden señalar, juzgar, decir, tirar, pegar, insultar. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, no hay fortaleza que se sostenga. Porque donde está Cristo, no hay diablo que resista ni que pueda con nosotros. ¿Qué tal ahí donde estás, sin pararte, sin apagar luces ni nada? ¿Qué tal si tú cierras tus ojos por un momento? Vamos a tener un momento de conexión con el Espíritu de Dios. No quiero decirte que si los dejas abiertos es una fortaleza. Relájate. Entrégale este momento al Señor. No dejes que la fortaleza de tu orgullo te domine. Entrégale este momento al Señor, cierra tus ojos. Dile: Padre, aquí está mi vida. Dile dónde estás tú solito. Ten un diálogo con el Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Pongo delante de ti mis alegrías, mis éxitos, mis triunfos, pero también mis luchas. Pongo delante de ti, Señor, cada momento fácil y difícil por los que he pasado y por los que estoy pasando. Y de una manera especial hoy quiero reconocer mis fortalezas, Señor. Todo aquello que de alguna manera ha venido a gobernarme. Dígaselo: mi orgullo, mi codicia, mi falta de amor, mi falta de entendimiento. Señor, mi poca disciplina. Dígale: Señor, pongo delante de ti todo aquello que me ha gobernado y a veces lo hago sin querer, pero lo hago. Antipatía, falta de amor, falta de entendimiento, falta de cordialidad con mis hermanos, aún con mi familia. Oh Señor, yo hoy declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús que todo esto ya fue vencido en la cruz del Calvario y yo hoy me sujeto a esa victoria en el nombre de Cristo. Y me declaro libre de todo pensamiento que haya venido a por mí, a destruir mi vida, mis relaciones, mi buen vivir, aún mi matrimonio, mi ministerio, mi llamado. Oh Señor, yo quiero seguir adelante y avanzar por un camino limpio, de acuerdo a lo que tú te has propuesto para mí, porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y que hay un diseño ya prehecho, preestablecido, prediseñado, que tú has escrito desde antes de la fundación del mundo. Hoy lo entiendo, oh Rey.
Y es un diseño divino que está enmarcado por la victoria de Cristo y sellado por el poder del Espíritu de Dios. Para ser yo un ejemplo en mi ciudad, en mi congregación, en mi casa, con mis hijos, con mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo, porque yo no soy un cero a la izquierda, ni una casualidad, ni una eventualidad en la creación. No, hay algo grande en mi vida, y eso grande que hay hoy es el Cristo que me habita, que me permite cumplir con lo que tú has diseñado para mí. Pues yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, identificada toda fortaleza por mis hermanos en la vida de cada uno, identificada, derrotada, destruida, hecha a un lado. Fuera todo dolor, todo complejo, toda tristeza, toda timidez, toda rabia, toda altivez espiritual y cualquier tipo de altivez, todo orgullo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy agacho mi cabeza delante de ti, quebrando mi cerviz, para declarar que es el gobierno de Cristo el que está sobre mi vida, en mi vida y para mi vida, para ser de ejemplo y testimonio a todos aquellos que me rodean. Dile, Señor, mi recorrido por este planeta no va a ser en vano. Jamás habrá una tumba sin epitafio para un hijo de Dios, sino que el mundo nos recuerde con agrado, con cariño, que el Señor cuando te mire a la cara te diga: hijo, hija, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho en todos y cada uno de nosotros y por lo que nos has dado en Cristo. Hoy, Señor, nos vamos felices a recorrer este proceso con la plena convicción de que tú, desde antes de la fundación del mundo, ya nos diste la victoria, que nos has entregado lo mejor, que no hay mayor bendición que el Cristo que nos habita. El resto son añadiduras, pero en Cristo tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento, tenemos el poder, tenemos el gobierno y las armas de nuestra milicia para la destrucción de fortalezas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.